FM Mundo, buena música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Daniel Noboa analiza la posibilidad de instalar una base militar extranjera en Baltra, Santa Elena o Manabí en caso de ganar el sí en el referendo del 16 de noviembre. Pocas luces sobre una nueva constitución podrían terminar legitimando la actual Carta Magna, apuntan analistas. 11 organizaciones políticas y 5 sociales impulsarán la campaña para la consulta popular y referendo. El gobierno calcula pérdidas de $20 millones en 4 cantones de Imbabura durante las protestas y prepara proyectos de moratoria al pago de impuestos con el SRI. La fiscalización de hechos violentos en el marco del paro nacional se realizará en la Comisión de Seguridad presidida por el oficialismo. Dictan medidas sustitutivas para 11 de los 12 detenidos de Otavalo durante las manifestaciones. El tribunal ordenó presentaciones periódicas ante la Fiscalía y la prohibición de salida del país. 2 militares en servicio activo y guías penitenciarios figuran entre los 12 detenidos en el operativo Cacería, relacionado a la investigación por la fuga de alias Fede. En información internacional, Estados Unidos sanciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa y su ministro del Interior por presuntos vínculos con el narcotráfico. Argentina disputará este domingo 26 de octubre unas cruciales elecciones legislativas en medio de fricciones políticas y el rechazo al gobierno de Javier Milei. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Los 11 detenidos en Otavalo en el contexto del paro convocado por la CONAIE, que duró 31 días, han recibido medidas sustitutivas dentro del proceso que enfrentan. Las medidas deberán presentarse periódicamente ante las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, amigos de FM Mundo 98.1. Bienvenidos a este espacio de noticias. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la licenciada Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Hablaremos acerca del proceso de fiscalización sobre los hechos violentos durante el paro nacional.
Estaremos también en diálogo con Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo, para hablar sobre el nuevo salario para el 2026, además de cómo van las cifras de empleo y desempleo en nuestro país. Y con Michel Saúd, director de la Cámara de Comercio de Imbabura, revisaremos pues las consecuencias económicas para esta provincia luego del paro. Imbabura se prepara para reactivarse. ¿De qué forma? Lo vamos a conversar enseguida. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Presten mucha atención que el código para hoy, viernes 24 de octubre, es Notimundo Bien Informados. Atención con la fecha del sorteo, 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La consulta popular, ataques contra el gobierno y las medidas económicas adoptadas durante los últimos meses fueron parte de los temas abordados por el presidente Daniel Noboa en entrevista para nuestra cadena aliada CNN. El primer mandatario defendió su propuesta de llamar a una asamblea constituyente y se refirió a la importancia de instalar bases militares extranjeras. Adelantó que en caso de ganar el sí en el referendo, existen varios lugares que evalúa el Ejecutivo para levantar dichas infraestructuras. Las bases militares, algunos critican y dicen pues que falta soberanía. Es trabajo en conjunto, hay bases militares en Colombia, hay bases militares de otros países. Es colaboración. Perú, es colaboración. Y la gente se siente más segura con una base militar al lado. La gente se siente más tranquila. La opción. Hay algo de Galápagos. Hay varias opciones. Uno puede, Baltra, Santa Elena, Manabí, Manta mismo. O sea, hay. Manabí también lo controló. Okay. O sea, hay diferentes opciones que al final del día, pues, se tiene que llegar a un acuerdo, un consenso de dónde sería el mejor lugar. Siempre Baltra ha sido un punto estratégico en Galápagos. Sí. Porque de ahí se controla también la pesca ilegal, se puede controlar pues también cualquier acto criminal lejos del continente. Y otro de los temas tratados por el presidente Noboa fue las fricciones sociales enmarcadas en el paro que se extendió por 31 días. El jefe de Estado consideró que trasladar la sede del Ejecutivo a Latacunga, cerca del epicentro de las manifestaciones, fue parte de una estrategia para desactivar las protestas. Nosotros hemos ido no a buscar el problema, hemos llevado la solución. Protegimos una capital que fue destrozada en la época de Lazo, más de 2.000 millones de dólares en pérdidas. En la época de Moreno, pues más de 1.200 millones de dólares en pérdidas. Y nosotros logramos proteger la capital, proteger también el comercio nacional y pues darle la tranquilidad a la gente de que tienen un presidente que no se va a doblegar y que no va a retroceder. Se politizó también, lo politizaron, lo dejaron de hacer como una lucha por la gente y se volvió una lucha política. ¿Qué fuerza política está detrás? ¿A quién atribuye? Bueno, la Revolución Ciudadana estaba a favor del paro, es más, decía que le iba a dar comida. Entonces se ve que había un tinte político muy fuerte en esto y nosotros, ignoramos esa pelea política, lo que fuimos es ayudar a las personas. Y Noboa también se refirió a los presuntos ataques recibidos durante la vigencia de las manifestaciones. Se trata del lanzamiento de objetos al vehículo presidencial mientras se movilizaba a Cañar y el supuesto intento de envenenamiento en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Que fueron palos y piedras nomás. También hay cohetes caseros. Los cuetones, ¿no? Sí, exacto, y son como una especie de bazooka. Sí. Lanzan eso directo al carro presidencial. Nos pasó también. Tal vez esos eran los proyectiles a los que se refería la ministra. Eran proyectiles. No balas como tal. No, pero eran proyectiles, que igual te pueden matar. ¿En realidad quisieron envenenarlo o tal vez era un error de producción y empaque? Yo le puedo decir
lo que sé, tampoco soy pues un ingeniero químico. Ninguno de los dos somos químicos. Ninguno de los dos somos químicos, pero sí había 3 químicos diferentes. La concentración era suficiente con para una, matarlo. con una altísima concentración. Finalmente, el primer mandatario explicó cómo se aplicará la fijación del precio del diésel, que cambiará a partir del 15 de diciembre. Hicimos con el sistema de bandas, con el valor del petróleo que está bastante bajo, más lo que está en el agua en combustible ya comprado, podemos predecir el cambio de precio al 15 de diciembre y también al 15 de febrero, porque son cada 3 meses que se hace pues una renovación o se hace pues un cambio de precio. Y con eso se acabó el mito de que íbamos a subir el diésel a $4, de que todo se iba a disparar. Eso fue una mentira más de la oposición en ese momento. Nosotros estamos dejando bastante claro que el 15 de diciembre va a bajar a 2.78 y de ahí baja a 2.70 el 15 de febrero. La reactivación económica de Imbabura es el siguiente paso del gobierno tras el cese del paro. El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, señaló que al menos $20 millones en pérdidas se registraron en los cantones de Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra de manera directa. Para esto, el Ejecutivo prepara un mecanismo para paliar los efectos de las manifestaciones y retomar el flujo económico mediante una inversión de $50 millones en 3 grandes sectores. Primero, el sector productivo en sus diferentes niveles. Primero, en el nivel macroproductivo, para las empresas grandes, lo que se va a hacer es dar alivio financiero. Se harán, por ejemplo, moratorias al pago de impuestos con el SRI o también al pago de diferentes dividendos ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También se está conversando tanto con banca pública como banca privada para poder ingresar a este proceso de alivio financiero, moratorias al pago de diferentes créditos. Esto para el sector productivo, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Por otro lado, queremos atender de manera directa a aquellos comerciantes que son el último eslabón de la cadena productiva, aquellos que fueron víctimas de los cierres violentos, y para ellos tenemos un programa de bonos. Y Burbano detalló que la reducción del IVA al 8% en Imbabura podrá ocurrir durante fines de semana y feriados y adelantó nuevas medidas económicas por parte del gobierno. Sin duda alguna va a pasar en el feriado de noviembre. Lo que se está evaluando en este momento es la posibilidad jurídica de hacerlo en los fines de semana previos y posteriores. Esto conforme a los análisis que se realicen a través del Ministerio de la Producción, que ahora tiene la competencia de turismo, y también la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Para eso también otras medidas que se van a anunciar ya la próxima semana. Adelanto 2, por ejemplo, se está implementando un programa para poder condonar las deudas de las juntas de agua, especialmente de las zonas rurales de la provincia, con el objetivo de que estos colectivos, estas organizaciones puedan también tener liquidez de manera constante. Y por otro lado, también para los transportistas y para las familias en general de la provincia, se está evaluando a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte una posible exoneración del pago de matrícula del año 2026. Vamos con otra información. 11 de los 12 detenidos en Otavalo en el marco de las manifestaciones del pasado 22 de septiembre saldrían en libertad. Este viernes 24 de octubre, un tribunal aceptó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por los investigados por presunto terrorismo. Los jueces también aplicaron una prohibición de salida del país de los implicados y su presentación periódica ante la Fiscalía General del Estado. El procesado restante seguirá en prisión preventiva debido a que su defensa no apeló esta medida. Y la aprehensión de los denominados 12 de Otavalo ocurrió luego de la quema del cuartel de policía del cantón durante los primeros días de las protestas en la provincia de Imbabura. Por este hecho fueron señalados por presunto terrorismo y se les dictó prisión preventiva. En la apelación de la medida se instaló un diálogo intercultural donde jueces, el fiscal, los detenidos, los abogados y los líderes comunitarios formaron una ronda para conversar sobre la apelación a la prisión preventiva, así como el contexto económico, laboral, social y cultural de los indígenas quichua procesados.
En otros temas, hasta este 24 de octubre, 729 observadores nacionales y 35 internacionales se han acreditado para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral también registró un avance del 34.52% en la impresión de las papeletas que se utilizarán para el día de los comicios, tanto a escala nacional como en el exterior. La institución señaló que mantendrá la restricción del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de los biombos de votación. Y a pocas semanas de regresar a las urnas, el presidente Noboa consideró que existiría una inclinación de la ciudadanía favorable a las 4 preguntas del referendo y consulta popular de noviembre. La Asamblea Constituyente va a reformar la Constitución de tal forma, o va a hacer los cambios necesarios para la realidad de hoy, para todos los problemas que vivimos. La gente quiere que su voluntad sea respetada. La reducción del número de asambleístas a 73. Sí. La gran mayoría del Ecuador viene pidiendo eso hace años. No es que nos inventamos esa pregunta porque nos iluminamos. Eso es porque la gente lo quiere. La otra, que es que el Estado no financie a los partidos políticos con dinero de todos los ecuatorianos. Eso de ahí también la gran mayoría del Ecuador está a favor. ¿Y la constituyente? Y la constituyente, porque ¿qué ha pasado? Digamos, se ha contaminado, se ha dañado y se ha ido a un extremo el garantismo, especialmente hacia criminales. 11 organizaciones políticas y 5 sociales impulsarán la campaña por el sí y el no en la consulta popular y referendo. Este periodo tendrá una duración de 13 días y arrancará el 1 de noviembre, extendiéndose hasta el 13 de noviembre, es decir, 3 días antes de las votaciones. En otra información, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptó las impugnaciones presentadas en contra de 4 postulantes a la Comisión Ciudadana encargada de seleccionar a la máxima autoridad de la Fiscalía. Con esto, los aspirantes cuentan con un plazo de 3 días para presentar sus pruebas de descargo en derecho a la defensa. El equipo técnico elaborará un informe motivado por cada caso, en el cual se valorará la procedencia de aceptar o archivar estas impugnaciones. José Serrano permanecerá recluido en una cárcel para migrantes de Estados Unidos hasta enero del 2026, mientras se resuelve su situación legal en ese país, reveló su abogada María del Mar Gallegos a Diario La Hora. La jurista aclaró que las diligencias que se desarrollan en Florida responden a temas migratorios, mas no a procesos abiertos en Ecuador. La próxima audiencia de Serrano en Estados Unidos será en noviembre y, según Gallegos, su defendido no podría cumplir con la orden de prisión preventiva dictada en su contra en el marco del caso Magnicidio FB. Serrano permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración norteamericano desde el pasado 7 de agosto, cuando fue detenido en la puerta de su casa. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la fiscalización de hechos violentos en el marco del paro nacional se realizará en la Comisión de Seguridad presidida por el oficialismo, y esto ha merecido también la crítica de la oposición respecto de lo que consideran es una comisión para el archivo de los casos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto a esta hora con la licenciada Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. El proceso de fiscalización sobre los hechos violentos durante el paro nacional se llevará adelante en esta comisión. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas tardes, un saludo atento a todos quienes nos escuchan. Qué gusto poder compartir esta tarde. Gracias nuevamente. ¿Cuál es el destino que le espera a este caso respecto a los hechos violentos? Se ha dicho que muy poco podría investigarse, y esto me refiero concretamente a quienes han cuestionado el hecho de que se lleve adelante este proceso en su comisión.
Pero nosotros como comisión hemos abierto ya algunos procesos de fiscalización desde el periodo anterior. Ninguno se archiva, un proceso de fiscalización no se puede archivar. Se debe recomendar acciones a la parte ejecutiva, que es lo que nos corresponde a nosotros en nuestro rol de legislador y control político. Hemos abierto un caso de los hechos acontecidos en el contexto del paro nacional porque es un problema de relevancia, es un problema de connotación social y que por supuesto involucra a las Fuerzas Armadas y es a la Comisión de Seguridad a la que le corresponde llevar este caso de fiscalización. Hemos tenido ya las primeras comparecencias, ha comparecido la policía, ha comparecido las Fuerzas Armadas, hemos tenido bastante información, como pudimos ver todo el país, no fue una protesta pacífica, hubieron muchos hechos violentos que lastimosamente y como país lamentamos los fallecidos de estos hechos violentos y es ahí cuando ya debemos parar y decir que no estamos de un lado ni del otro, todos somos ecuatorianos y cuando hay fallecidos lamenta el país como tal. ¿La información no podían aportar también, por ejemplo, autoridades como los ministros que no han estado? Bueno, en el caso de los ministros, recordemos que el día que se hizo la sesión, se cortó el diálogo en ese momento y volvieron a estar en territorio. Justamente soy la presidencia y como parte de la comisión, lo que hice fue pedir que venga un delegado, vinieron los jefes, los comandantes en jefe, vinieron los jefes operativos, quienes nos dieron la información necesaria para nosotros poder ir dilucidando lo que estaba ocurriendo en territorio en contexto del paro nacional. Se insistirá en la presencia de ellos una vez que ha terminado la paralización porque es necesario y eso se ha insistido precisamente es necesaria la versión de quienes han estado al mando de las acciones tanto en la parte militar como policial, me refiero a los ministros de Defensa del Interior. Sí, por supuesto. Nosotros seguimos en la hoja de ruta que tenemos ya marcada en este contexto de esta fiscalización y por supuesto ellos tendrán que asistir a la mesa legislativa justamente para hablar de este tema, ¿no? Como le indiqué de un inicio, lo que hace una mesa legislativa es recomendar acciones o verificar si ha habido alguna falta administrativa dentro de cualquier cartera. Que responder a los cuestionamientos que se han hecho respecto de el hecho de que evidentemente es una comisión presidida por el oficialismo, de hecho en su mayoría los asambleístas son del oficialismo y no tienen mucha expectativa de lo que pueda salir de esta comisión, incluso en el caso de la Bahía. Bueno, en este caso nosotros conocemos que la oposición siempre trata de sembrar o sentar una narrativa de este tipo, ¿no? Lo que nosotros siempre hemos hecho en la Comisión de Seguridad es llevar estos procedimientos de manera seria. Justamente también abrimos el proceso de fiscalización vinculado a estos hechos de terrorismo, el que sucedió en Guayaquil, por ejemplo, en las instalaciones de un mall, y lo que sucedió en Cuenca, en Moyopongo, en la vía Girón Pasaje. Son temas que no son menores, que se deben tratar con responsabilidad, con seriedad, y justamente por ello sí hacer un llamado a la oposición también. Todos son libres de venir a la Comisión de Seguridad, de pedir estar ahí con voz, de poder participar y también traer las necesidades de su territorio. Pero se aboca conocimiento, por ejemplo, en el caso de lo de la Bahía, en la Comisión de Garantías Constitucionales y posteriormente llega a su comisión. Esto no es posible legalmente. No es posible porque cuando solicito el proceso de fiscalización, yo no hablo en temas puntuales. Nosotros no somos la fiscalía para llevar una investigación puntual de cada caso. Pero cada caso merece un tratamiento distinto. No podemos tampoco meter en un solo saco a todos. La bomba de la Bahía no es igual a la del mall. Generalizar los hechos vinculados al terrorismo. Lo que hemos hecho es eso. Cualquier caso que suceda en nuestro país, porque no es solo que lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa en Congo, puede pasar en cualquier ciudad. Y nosotros somos los pero no necesariamente son el mismo contexto, son momentos distintos, son hechos cuyas circunstancias han sido distintas. Tratarlos en un solo saco, lo ocurrido meses antes en la Bahía, que lo que ocurrió después en el mall, en Guayaquil, no necesariamente van a estar concatenados. Si es que hay alguna relación ya respecto de las acciones o quienes estén detrás, pues lo determinará la Fiscalía. En la Asamblea la cuestión es distinta. Bueno, aquí quien debe llevar estas acciones, quien debe indicarnos cuáles son los procedimientos, los protocolos, cuál es el accionar de inteligencia que se ha llevado en estos casos, es las carteras que está encargada la Comisión de Seguridad. Por tanto, es la Comisión de Seguridad quien debe llevar estos casos y así lo hemos hecho, respetando. Pero no se puede cambiar de una comisión a otra. No se puede cambiar, pero deben ser respetuosos de las competencias de cada comisión. Siempre, Fausto, y aquí sí me gustaría que la ciudadanía sepa,
Nosotros abocamos conocimiento primero, porque le corresponde a la Comisión de Seguridad. Nunca espero que alguien lo haga por nosotros. Siempre lo hago de manera formal y lo hago de manera que corresponda. Eso no ocurrió en el caso de la Bahía. No han abierto proceso de fiscalización en el caso de Bahía, simplemente han llamado a comparecer. Pero ya abocó conocimiento otra comisión. La votación en la mesa y nunca ha existido la votación en la mesa. Pero abocó como conocimiento otra comisión y ocurre que con una casualidad cuando sale la denuncia respecto del famoso Porsche, lo arrastran a la Comisión de Seguridad. No, ahí sí me gustaría corregirle, Fausto, no ha abocado conocimiento, no han abierto un proceso de fiscalización, lo único que hicieron es llamar a comparecer. Hay procedimientos en la ley orgánica. Ya se inicia un procedimiento en ese momento. Y debieron abrir un procedimiento de fiscalización con los votos de la mesa legislativa. Saltarte estos procedimientos también no le permite que tengan una fiscalización eficaz. En el contexto en el que se están dando estas investigaciones, ¿qué garantía puede tener la ciudadanía? En este caso, quienes en su momento, al inicio, por ejemplo, los habitantes, la gente que estuvo afectada precisamente, las víctimas del sector de la Bahía, que demandaron esta investigación con urgencia, con celeridad, ¿qué garantía tienen de que esto pueda tener un tratamiento adecuado, tomando en cuenta el contexto que todos sabemos y las denuncias que se han presentado respecto de el Porsche, por ejemplo? Bueno, nosotros decir a la ciudadanía que nosotros justamente en estos temas vinculados al terrorismo que le quitan la paz a los ecuatorianos, que nos dejan en zozobra, decirle que las autoridades han sido llamadas. El Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa enviaron a sus delegados. El alcalde de Guayaquil estuvo a 2 pisos de la Comisión de Seguridad, y nosotros le invitamos a comparecer, no por control político, no por fiscalización, conocemos claramente cuáles son nuestras atribuciones, pero únicamente para que se siente en la mesa y diga lo que está pasando en Guayaquil, diga cómo la ciudadanía está asustada, y le diga a la policía, sí, señores, podemos actuar de esta manera, hagamos esta hoja de ruta, pero no, ahí primaron los intereses políticos, partidistas, no la ciudadanía como tal. Cuando es el momento, cuando hablamos de seguridad, deberemos quitarnos la camiseta del partido político y sentarnos a hablar de lo que en realidad nos compete, la seguridad de los ciudadanos. ¿Ustedes se van a quitar la camiseta del partido político? Lo hemos hecho siempre. Cuando se trata de seguridad, nosotros hemos sido bastante equilibrados. Tengo una mesa en donde prima la democracia, en donde están invitados todos los legisladores, porque todos en sus territorios conocen lo que está pasando en temas de seguridad y todos son invitados a venir a aportar, a dar observaciones. No se trata de que la Asamblea Nacional se utilice únicamente como una tarima para un show político. Se trata de aportar. Y, por ejemplo, es importante que en la Comisión de Seguridad, cuando llevamos el tema del paro nacional, no hubo un asambleísta de Imbabura de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Eso lo único que denota es la falta de interés. Pero seguramente le van a responder lo mismo, estaban en territorio. No, los asambleístas no estaban en territorio, estaban llamados a comparecer. Y ahí estaba la Policía Nacional y estaba el Ministerio de Defensa. Debían haber venido. En nuestro caso, nuestros asambleístas estuvieron ahí sentados diciendo esto está pasando. Porque ellos los asambleístas conocen lo que pasa en territorio. Ese interés, por ejemplo, de la oposición no hay cuando se trata de un proceso de fiscalización real. Cuando se trata de montar el show y la tarima, lo hemos visto ya desde siempre. ¿Van a conformarse con la comparecencia de los delegados? No, tenemos una hoja de ruta ya establecida. Una vez que... ¿Con qué plazos? Finalizó el paro, nosotros creemos que las autoridades, las cabezas de las diferentes carteras deben estar en la mesa legislativa y así lo haremos. ¿Con qué plazos? Bueno, todavía estamos trabajando, esperamos ya la próxima semana tener nuevas comparecencias en el contexto del paro, en el contexto de estos hechos violentos. Esperemos de esta semana, la próxima, tener ya estas comparecencias que son importantes para el país. Asambleísta, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un abrazo fuerte, siempre es un gusto compartir. Gracias. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, hablando sobre el proceso de fiscalización sobre hechos violentos durante el paro nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños también son los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos.
Sociedad Funeraria Nacional los invita a la misa de difuntos que se celebrará este 2 de noviembre a las 12 horas en los Campos Santos, San Diego, El Batán y Colinas de Paz. Están todos bienvenidos. SFN, ahora y en la hora. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Yo perdía medio día viajando para ir al banco, hasta que me di cuenta que en el Banco del Barrio hago de todo. Depósitos, retiros, pago mis servicios básicos y hasta pago mi tarjeta. Y lo mejor, sin filas eternas ni aguantando tráfico, porque el mejor banco para ti está en el corazón de tu hogar. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. Banco Guayaquil. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Con el auspicio de... Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Ecuador se prepara nuevamente para acudir a las urnas en la consulta popular y referéndum impulsados por el gobierno de Daniel Noboa. La propuesta del Ejecutivo se da en medio de la finalización de un paro nacional, la crisis de seguridad, el desempleo, entre otros problemas urgentes del país. En Decisiones con Jorge Ortiz, Fabián Corral, abogado y articulista, consideró que en Ecuador no se ha desarrollado una pedagogía política sensata de cara a estos procesos. Élites en el Ecuador, en realidad élites en el sentido clásico, orteguiano si quieres, Jorge, no existen en el Ecuador. Grupos de presión que están, yo diría, activados por los riesgos que corren sus intereses concretos, pero son realmente esos los intereses del país. Son una parte de los intereses del país, pero no son todos los intereses del país. Suelen ver la cultura como algo que se escribe con K, es decir, asuntos de camaradas. Eso sí es importante, y ese tipo de reflexiones deberían estar al menos detrás de una propuesta que finalmente es una propuesta política, tener nuevas reglas de relación entre el Estado y los ciudadanos. Es la Constitución. Y además aquí se necesita hacer una reflexión simple de qué es la Constitución. En el Ecuador no se ha hecho una pedagogía política sensata cuando se convoca consultas populares. No se explica. Lo que se hace es propaganda, mercadeo electoral. No hay democracia en ese sentido. Hay mercadeo electoral para vender mi concepto. Y eso conspira contra la democracia. Claro. En eso era maestro el señor Correa. ¿Y qué tenemos?
Y el éxito de la gestión de Noboa, dijo Corral, también depende del contenido de su proyecto político, del cual no se tienen mayores luces al momento. Otra cosa es que el resultado de esa gestión, en definitiva electoral, sea positiva, y de eso depende que el gobierno tenga un proyecto político que no conocemos, sobre qué se va a votar, porque el presidente va a tener que liderar el proyecto político que debe estar detrás de la Constitución. Gobernar el Ecuador no es administrar una empresa privada, ojo. Correcto. Si se hace un manejo empresarial que está acertado, yo no digo que no, pero hay que entender que manejar un país es una cosa totalmente distinta. Tiene elementos tan complicados, políticos, económicos, sociales, de salud, de seguridad. En el evento de que pierda, obviamente sí se consolida por lo pronto la Constitución del 2008, sin perjuicio de que existen otros mecanismos. Y el gobierno se desbarranca. No necesariamente, porque el gobierno podría decir, bueno, en ese evento yo propongo algunas reformas por asamblea, a pesar de que... Pero no le veo que se cierre tampoco el camino, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que se necesita en este momento que el presidente sea mucho más explícito. El politólogo Santiago Basabe consideró que en la ciudadanía existe un dilema de parte de quienes se oponen a la constituyente. Explicó que el motivo no es el rechazo a la actual constitución, sino porque la coyuntura actual no es la indicada. Pero eso es riesgoso, porque si en un evento dado, en un escenario dado, pierde el presidente Noboa, la Constitución del 2008 queda legitimada como la gran Constitución que el país ha apoyado. Correcto. Y no es que el país ha apoyado. Entonces, vean cómo esta cuestión, que puede parecer muy pequeña, da para una discusión política, estratégica de diferentes sectores, sobre todo del sector que cree, yo me inscribo en eso, que esta Constitución hay que cambiarla profundamente porque tiene cosas que son abiertamente nocivas, pero que como no se la politiza en el buen sentido, puede terminar, insisto, con una victoria del no, o incluso con una victoria del sí y una asamblea constituyente en el que el gobierno no sea mayoritario, porque esa elección es en marzo recién, y hay un tiempito para que pasen muchas cosas en el país, y que termine posicionándose, insisto, el discurso de que esta es una gran constitución, cuando me parece que tiene problemas, y tiene problemas de fondo. Y Basabe también aseguró que la nueva constitución ya está lista, y por ello la importancia de comunicar las líneas temáticas de la misma. Yo creo que ya tiene la Constitución, él debe tenerla ya hecha. Ya la Constitución está resuelta. Tiene en su cabeza. Sí, no creo que solo en la cabeza, en papel. Yo creo bueno, ojalá que no, porque ese es el ejercicio que queremos, que vayamos allá, que vayan allá a discutir. Porque lo que decimos en general en un discurso es, vamos a hacer una nueva Constitución. No vas a ser vos, va a ser el constituyente. El que tiene el que teclea. Y el que teclea les llaman de Carondelet, les llaman de Bélgica, así nomás es. Yo creo que el presidente ya tiene una constitución hecha, que está lista. El punto es, y estoy de acuerdo en el sentido de que no hay que decir todo ahora mismo, pero decir algo. O sea, orientar a la gente para que diga, me voy a jugar a una nueva constitución, porque en principio al menos va a ser tal cosa. Porque si no le dices eso, la gente se asusta y dice, ¿y si le damos la carta abierta a este presidente y hace algo peor? Mejor la vieja conocida que la nueva por conocer. Y ahí nos corremos un riesgo enorme como país. Julio José Prado, exministro de Producción, señaló que el sector empresarial ecuatoriano se ha vuelto oportunista en lugar de oportuno, algo que debe ser cambiado. Nos hemos vuelto muy oportunistas en lugar de ser oportunos. Y esto tiene una explicación muy lógica atrás, ¿no? Hay una lógica económica incluso de por qué somos oportunistas. El oportunismo es de corto plazo, es de aprovechar inmediatamente lo que podemos hacer. Lo oportuno es de largo plazo, de visión. Porque en el Ecuador siempre estamos en crisis. Y en realidad uno ve desde que nos dolarizamos, cada 3 años, y esto lo presentaba ayer en una charla, cada 3 años y medio, hay una época de shock, de caída, de decrecimiento económico. Entonces las empresas en ese entorno se vuelven muy utilitarias, se vuelven muy eficientes en el corto plazo, pero eso no nos lleva a un nivel de desarrollo de largo plazo. Eso es lo que tenemos que ir cambiando, porque claro, si es que el empresario se enfoca solamente en las ventas de este año, del siguiente, porque estamos siempre en crisis, no podemos pensar bien el futuro del país, de las ciudades, de mi propio sector y demás. Eso nos está faltando. Y una nueva constitución, dijo Prado, debe sentar las bases para que este y los próximos gobiernos tengan la capacidad de maniobrar.
Lo que sí puedo decir yo es que es muy complicado entender la política económica del presidente Noboa y la política económica del gobierno. Primero por esta falta de comunicación, por esta estrategia de no comunicar, y eso hace que uno pueda especular sobre exactamente qué es, pero también sobre las acciones, ¿no? Porque en términos económicos, digamos, el presidente Noboa, por ejemplo, ha subido impuestos el año pasado de una forma que no se había visto prácticamente en los últimos 10, 12 años, y bajó subsidios. Entonces, una política, digamos, muy fuerte, ¿no es cierto?, liberal, y una política más de corte, más de izquierda, podemos decir, ¿no es cierto? Pone aranceles a México y se pelea con México y anuncia que va a subir aranceles y al mismo tiempo hace TLCs. Entonces, otra vez, quizás muy eficiente para lograr objetivos de corto plazo y objetivos políticos. De alguna forma y guardando todas las distancias, pero es este pragmatismo que vemos hoy por hoy también el presidente Trump, ¿no es cierto?, que utiliza la política arancelaria con objetivos políticos, utiliza medidas económicas para sentar a la gente a la mesa de negociación. No puede ser una constitución ni para la derecha ni para la izquierda, tiene que sentar unas bases mínimas suficientemente buenas para que un gobierno de izquierda o derecha pueda maniobrar. Pero creo que eso es lo que tenemos que ir. Y la discusión tiene que darse ahí, yo no creo que tiene que ser una discusión previa. Según el sociólogo Simón Ordóñez, el gobierno actuó de manera contraproducente al elegir el actual momento para convocar a una asamblea constituyente, debido a que el país entraría en un periodo de 2 años de incertidumbre en caso de ser aprobada en las urnas. Yo creo que el gobierno posiblemente se dio un tiro en el pie cuando eligió este momento para llamar a una constituyente, ¿no? Porque además salimos de pandemia, salimos de los apagones del año pasado, hemos salido, bueno, de los estallidos. No le da a Noboa una imagen de triunfador, de un hombre exitoso. Sí, pero meterle al país en 2 años de incertidumbre en caso de que la consulta se dé. ¿Y qué seguridad tenemos de que gane el grupo de Noboa o el grupo que quiera una constitución más liberal, digamos, hacia, digamos, en la nueva constitución? Porque yo estoy casi convencido, el correísmo seguirá sacando una votación importantísima, en el caso de que haya llamado a constituyente. El correísmo va a tener entre el 25 y el 30% de la votación, y eso con el método de Hunt seguramente le puede llevar a tener cerca del 35-40% de la representación ahí. Yo creo que la votación de Noboa es menos sólida que la de Correa. Y en caso de una eventual constituyente, dijo Ordóñez, el correísmo seguirá obteniendo una votación importante, lo que podría derivar en una constitución igual o peor que la actual. Yo sí tengo mis dudas de que pueda ganar el sí. Y una de las cuestiones que creo que digamos son argumentos para esa idea es que creo que la gente está buscando certidumbre. Creo que la misma posición de la mayoría del Ecuador frente al paro, ¿no?, era: por favor, ya basta. O sea, déjenos trabajar, dejen que sigamos produciendo, dejen que hagamos una vida relativamente normal. Entonces, después de tanto vaivén que hemos tenido durante muchísimo tiempo, creo que la propia elección de Noboa fue una elección frente a los vaivenes, digamos, es decir, a ver, votemos por él, ratifiquémosle para que no haya más cambios, no haya más inestabilidad, aparte del anticorreísmo, etc. Entonces, creo que este momento la gente quiere eso, y para si la gente toma... que la gente puede votar para no entrar en el proceso constituyente. Para no entrar en un proceso que va a darle 2 años de incertidumbre. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Cada
Cada mañana despierto extrañándote y cada noche me duermo con tu recuerdo. Aprender a vivir sin ti no ha sido fácil, pero cuando quiero sentirte cerca, sé a dónde ir. Hoy te visito. En Sociedad Funeraria Nacional cuentas con espacios para reencontrarte con quienes siempre vivirán en tu corazón. Sus campos santos del Batán, San Diego y Colinas de Paz son lugares de descanso en Quito, diseñados para honrar su memoria con tranquilidad y respeto, porque su legado merece el mejor homenaje. Conócenos en sociedadfunerarianacional.com. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El Ministerio del Trabajo anunció el inicio del proceso para definir el salario básico unificado 2026 con una propuesta de incremento de $16 sobre el salario actual. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora nos conectamos con Patricio Donoso, exministro de Trabajo, para hablar sobre el nuevo salario y la propuesta que ha sido planteada de momento. ¿Cuáles serán las acciones? Y es un poco el dolor de cabeza del sector durante estas fechas. Patricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Yo soy el agradecido. Agradezco también a María Fernanda Zavala el haberme contactado para esta entrevista y hablar no solamente del que ha propuesto la ministra, sino que quiero hacer referencia a la irresponsable propuesta del señor Vargas. De hecho, bueno, hay algunas propuestas y este es un tema que año a año genera cierta tensión entre el sector empresarial, el sector de los trabajadores y evidentemente quien está en medio, que son las autoridades de gobierno. ¿Cuál debería ser la propuesta más sensata? Se parte de $16 y es evidente, lo lógico y lo que ansía la gente es que llegue al menos a cubrir la canasta básica. No obstante, esto es prácticamente imposible, pero ¿cuál sería una propuesta razonable o qué márgenes, qué tipo de discusión debería centrarse para este incremento? Hay 4 pasos que cumplir y cubrir de acuerdo a la ley. Y aquí tenemos que elegirnos a la ley. No es un tema político de hacer referencia en medio de un paro de temas que pueden complicar sobre todo las medianas y pequeñas empresas. Voy a decirle a la opinión pública de FM Mundo, con su venia, Fausto, los 4 pasos, rapidito. Primero, la conformación del Consejo de Trabajo y Salarios, que lo preside el ministro, en este caso la ministra de Trabajo. En mi gestión fue la primera vez histórica en que 2 mujeres participaban en ese Consejo de Trabajo y Salarios, donde están representantes de los trabajadores y los empleadores. Ahí estuvo la señora Arellano por el Frente Unitario de Trabajadores, Tania Pazmiño por las cámaras, y hoy veo que se ha repetido aquella buena disposición. Veo que está María Paz Gervis, la señora Arellano. Eso está conformado, ya tuvieron la conformación y vamos al segundo paso. El segundo paso es receptar, y esto es importante que se sepa, Fausto, receptar las opiniones técnicas del Banco Central del Ecuador, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del Ministerio de Economía. Con respecto al primero, Banco Central, las cifras relativas al crecimiento. Con respecto al INEC, los indicadores económicos y los indicadores laborales. Y en cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas, la inflación proyectada, Fausto, porque el salario básico unificado regirá, el nuevo me refiero, regirá a partir del próximo año, por lo tanto es clave la inflación proyectada. La tercera reunión será aquella en que una vez que los miembros del Consejo de Trabajo y Salarios han receptado las opiniones
técnicas, no políticas, den su propuesta o hagan su propuesta en el seno de dicho Consejo de Trabajo y Salarios constante, no solamente en la parte doctrinaria en la Constitución Política del Estado, artículo 328 o 118 del Código de Trabajo, o el acuerdo ministerial de 14 de febrero del 2020, aún antes de que yo fuese ministro, relativo al tema. Y si no se ponen de acuerdo, solo si no se ponen de acuerdo, la ministra de Trabajo tendrá que resolver en un cuarto paso, en un cuarto momento, en una tercera reunión, el salario básico unificado que regirá a partir de... Pero es importante también, Patricio, definir ciertos parámetros que sean de alguna forma beneficiosos para todas las partes, porque es evidente que los trabajadores pugnan por un incremento que es lógico, que es necesario, que es urgente en el sector, y también el sector empresarial hace sus cálculos para no caer tampoco en problemas el momento de pagar los sueldos. Así es tan cierto lo que usted dice, Fausto, y suscribo sin reserva alguna lo dicho por usted, que cuando yo fui ministro, en la primera instancia en el 2021, elevamos el salario en una proporción mayor, porque el año anterior a aquel, no había habido subida de salarios en virtud de la pandemia, en el último año del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Por lo tanto, subimos de 400 a 425. Y déjeme decirle algo más. Cierto es que los trabajadores requerirán siempre un mayor sueldo, sin duda alguna. Todos quisiésemos que aquello suceda. Pero, evidentemente, tenemos que estar de acuerdo en que el Ecuador tiene el segundo salario básico unificado más alto de la región. Rápidamente, Argentina, $304, Bolivia, $313, Chile, $395, Colombia 244, Perú 233, Uruguay 381. Obviamente Pero no todas las condiciones económicas de los países son distintas, el contexto es distinto, también la situación del empleo es distinta, y ese es también un tema que vamos a abordar enseguida respecto a la situación del desempleo en nuestro país. La situación laboral se ha venido complicando desde la pandemia, antes tampoco estaba en el mejor momento. La salud, el sistema de trabajo en nuestro país está en crisis. Claro, el Ecuador tiene un salario básico unificado, es decir, el segundo más alto de la región, 470. Esto no obsta a que no le hagamos caso a los trabajadores de sus opiniones, que son absolutamente válidas, y también a la técnica, a la proyección de la inflación, a los números económicos, al crecimiento, a las cifras laborales. Eso es cierto. Lo que está mal es que el señor Vargas, y hablo con claridad, el señor Vargas, aún sabiendo que es imposible subir el salario a 650, lo diga. ¿Qué está sembrando? ¿Una expectativa para ganar adeptos? Perdóneme, pero esto no es un juego de la kermés. Bueno, y eso fue evidente que no era tampoco una propuesta sensata, tomando en cuenta las condiciones económicas de nuestro país, más allá de que pueda ser uno de los salarios más altos de la región, pero las condiciones económicas no dan para que ellos, no dan tampoco, el sector productivo no está tampoco en su mejor momento. Ni la economía suiza soportaría un aumento de casi el 40%, como la propuesta aquella que prefiero pensar que fue una broma de mal gusto en medio de un paro y un secuestro a la provincia de Imbabura. Pero vamos al tema concreto. Aquello de la canasta básica, usted lo dijo al inicio de la entrevista y tiene razón, pero no nos olvidemos que hay el término obtentores, es decir, 1.6 es el factor de trabajadores por familia con respecto a la canasta básica. Ojalá todos pudiésemos recibir salarios de mayor volumen, pero tenemos que ajustar a la economía para salvar los empleos. Repito, Fausto, para salvar el empleo, porque si se estableciese un valor exageradamente alto como el que propone el dirigente de Marras, que acabo de hacer referencia, quebraría muchas empresas, sobre todo MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, MIPYMES, y miles de ecuatorianos se quedarían sin trabajo. Yo siempre digo que para defender a los trabajadores hay que defender a las empresas para que éstas a su vez incorporen a su nómina de trabajadores más ecuatorianos, más ecuatorianas. Y obviamente hagamos un ejercicio de tener una normativa laboral mucho más razonable que aquel caduco Código del Trabajo que rige ya
por 83 años. Y es precisamente ese uno de los temas que más preocupa, la informalidad del empleo en nuestro país. También, por ejemplo, el hecho de que, de acuerdo a cifras recientes, solo el 35% de los ocupados tienen empleo adecuado. 65% están en condiciones de menor protección, menores garantías para el sector laboral. Se ha hablado insistentemente, no en este, en el anterior y durante más de una década, en una reforma del Código Laboral, en un trabajo que debería ser ya consensuado incluso con todos los sectores de la sociedad, porque el sistema laboral no da más en nuestro país, usted lo ha dicho, son décadas sin que existan cambios, y esto ha conspirado para que el sector laboral tenga una buena salud. No estamos ni de lejos de aquello. No hemos tenido la valentía de romper el nudo gordiano con respecto a la normativa laboral. Y nosotros presentamos... ¿Pero de quién ha dependido? 21 de septiembre del 2021, anótense la fecha, presentamos un proyecto de nueva normativa laboral que la Asamblea de aquel entonces, aquella que fuese cesada 2 años y medio más tarde, ni siquiera abrió la carpeta, el Consejo de Administración Legislativa de aquel entonces, y no se dio lo que se da en todo el mundo y por siglos, se llama debate legislativo. Si no estaban de acuerdo los legisladores de aquel entonces, no es que, no, posición absurda no abrir la carpeta y no calificar el proyecto de normativa laboral que nosotros preparamos y enviamos. Aprovechamos el hecho de que yo había estado 8 años de legislador, 4 de ellos como miembro del CAL, conocía y conozco el funcionamiento del CAL, pero el CAL ni siquiera aprobó el proyecto. Pero usted ha estado dentro de la Asamblea Nacional y ya sabemos lo que ha ocurrido, lo que ocurre ahora, lo que ocurrió en la Asamblea anterior, y si nos vamos, lamentablemente tenemos que hacer historia en cada uno de estos temas. No hay tampoco una voluntad política de hacer o generar este tipo de cambios, porque en algunos casos, en algunos momentos, cierto sector de los legisladores obedecen a un sector de la población que se resiste a estos cambios, y esto ha ocurrido constantemente. ¿Cómo generar esa legitimidad de las propuestas, de las políticas que deben ser plasmadas en un cambio integral del sistema laboral? No hay que desatar el nudo gordiano, Fausto, hay que romperlo. ¿Quién lo hace? En los últimos 25, 30, quizás 40 años, al rato sube el número de trabajadores, al rato baja, es un columpio. Lo que hay que hacer es romper el nudo gordiano, tener una normativa laboral que acabe con ciertas cosas que ya están fuera de órbita. Le doy 2 ejemplos rápidos. 1, el Código del Trabajo prohíbe trabajar más de 6 horas en el subsuelo, y todos los centros comerciales del país tienen negocios en el subsuelo. El metro de Quito funciona en el subsuelo. Tiene, por ejemplo, el recargo torpe del 35% cuando en FM Mundo una secretaria, una mujer, una señora va a dar a luz y se necesita perentoriamente un contrato. ¿Por qué ese recargo? Tiene barbaridades como, por ejemplo, aquello de los 90 días de prueba. Eso es un mito que se cumple en razón de que en el día 91 el empresario tiene problemas. Hay que defender al emprendedor. Tiene la torpeza constitucional, Fausto, y hay que decirlo con verdad y con valentía, la torpeza constitucional de la prohibición del trabajo por horas. Cuando y usted dio cifras hace pocos minutos, el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Es que el problema también se genera porque, precisamente, por ejemplo, por estos 2 puntos que usted ha mencionado, también se generan abusos de lado y lado. La complicación que tienen el sector empresarial en el caso de los 90 días, y también el abuso que puede generarse por parte del propio empresariado respecto de los 90 días. Entonces, hay estos vacíos, quizás, si se quiere, que se han comprobado con el tiempo, que son perjudiciales para tener un ambiente laboral adecuado. Es que esas cosas son las que precarizan el empleo, pues. Si es que formalizamos a buena parte de aquel 54% de informalidad en el Ecuador, tendríamos no solamente más ecuatorianos con más derechos, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social, poder accionar un préstamo hipotecario, prendario o quirogabario, pero resulta que aquellos que nunca han generado una sola fuente de trabajo y empleo dicen que el trabajo por hora sería precarizar. Empezaríamos a salvar al IES si es que logramos formalizar por lo menos algunos de aquellos informales que sí trabajan por horas, pero informalmente, y tendríamos más actores dentro de la seguridad social, por lo tanto, más aportantes a la seguridad social. Primera cosa. Segunda, yo cuando joven estudié y trabajé al mismo tiempo, Fausto, y no me ha ido, gracias a Dios, muy mal, me ha ido bien, y le agradezco a Dios, pero
la única forma es permitirle a aquella madre de familia que una vez que despachó a sus niños a la escuela o colegio, tiene unas 2-3 horas libres, permitirle trabajar. Mire, Fausto, le voy a decir algo bastante duro. Miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, cruzan el Darién para trabajar por horas. Y aquí tenemos la torpeza constitucional de prohibir el trabajo por horas. Otro tema que tiene que ser cambiado, y ojalá en la constituyente se lo haga, ya que en la entrevista anterior se hablaba de la constituyente, es eliminar la torpeza de la prohibición del arbitraje internacional. Solo imagínese usted como ejemplo que una empresa internacional, una empresa francesa firma un contrato con el Estado ecuatoriano y hay litigios, el árbitro es el propio Estado ecuatoriano. Es como que en el partido Barcelona... Claro, eso abona a la inseguridad jurídica, lamentablemente. Bueno, es un tema de largo aliento, sin embargo es urgente que se pueda trabajar en reformas en el ámbito laboral. Eso se requiere con urgencia y eso se ha dicho no de ahora, sino desde hace varios años. Patricio, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. 15 segundos. Esa inseguridad jurídica que usted acaba de interpretar es la que impide que miles de dólares entren a la economía ecuatoriana y vayan a Chile, Perú y Colombia y no se generen miles de plazas de trabajo y empleo. Muchísimas gracias, Fausto. Uno de tantos desafíos. Gracias nuevamente. Patricio Donoso, exministro de Trabajo, hablando sobre el nuevo salario para el 2026 y además de la situación del empleo, del desempleo y del ámbito laboral en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Cumplimos 20 años, gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Todos tenemos metas. Viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. Tras un mes de paro nacional, los sectores productivo y comercial de Imbabura reportan pérdidas millonarias. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Michel Saúd, él es director de la Cámara de Comercio de Imbabura. Muy buenas noches y gracias por estar junto a nosotros. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, gracias. Un afectuoso saludo a quienes nos miran y nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio de noticias. Michel, la paralización, lo dije hace un momento, convocada por la CONAIE dejó consecuencias devastadoras para la provincia de Imbabura, pérdidas millonarias para el sector productivo. ¿Cómo ven ustedes ahora la recuperación, la reactivación de la economía, la respuesta del gobierno con medidas claras para apoyar a los sectores productivos más golpeados? Bueno, hemos llegado al fin de una paralización que nos mantuvo rehenes a la provincia de Imbabura, el epicentro de las manifestaciones, por 31 días. Un mes paralizada la provincia de Imbabura trajo consecuencias muy serias, muy complicadas. Las afectaciones superan el orden de los 70, 80 millones de dólares en la provincia de Imbabura. Un tema complicado, un feriado que pasó en el que pudo haber recibido la provincia de Imbabura una inyección aproximadamente de más o menos 8 millones de dólares que no la recibió por obvias razones, por el paro, por esta paralización. Imbabura, epicentro de esta catástrofe para nuestra provincia. Pero bueno, los imbabureños somos gente de paz, gente de trabajo y queremos salir adelante. Gente aguerrida. Y así lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué decir de las medidas que se están tomando? Se había pedido desde algunos puntos, desde la Cámara de Comercio de Ibarra, entre esos estaba la reducción del IVA al 8%. Lo habían pedido de forma temporal durante 6 meses para que sea una medida que realmente apoya la economía de la provincia. El gobierno todavía no ha dicho específicamente cuánto tiempo va a ser, pero acogió esa recomendación, ese pedido que se hizo y pues ya se ha pronunciado, habló de esta reducción del IVA al 8% como una medida de alivio temporal. Y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, pues también ha dicho que pues ya se conocerá más adelante con el decreto que se emitirá con respecto a esto. Así es, Imbabura entra con toda la convicción de trabajo a una reactivación. A reactivar Imbabura, Imbabura en oferta. No olvidemos, Imbabura es geoparque mundial y tenemos todas las condiciones para salir adelante. En buena hora hemos mantenido reuniones con el gobierno nacional. El gobierno nacional nos ha aperturado las puertas. Esperemos que ya se oficialice. ¿Pero por cuánto tema tiempo? De reactivación. En efecto, la reducción temporal del IVA del 8%, estamos sugiriendo que sea por temporal por 6 meses. Pero no se ha definido aún. No se ha definido. Hay toda la predisposición del gobierno. Aspiramos que las condiciones técnicas y objetivas se den para el efecto. Sumado a este tema, hemos planteado al gobierno y el gobierno públicamente lo ha manifestado, la inyección de 50 millones de dólares para la reactivación de la provincia de Imbabura a través del sistema financiero. Recursos que lleguen a través de Ban Ecuador, Corporación Financiera o banca de segundo piso a través del sistema financiero privado, con líneas de crédito de un solo dígito, con tasas de un solo dígito bajas.
Aspiramos que el tema se lo maneje así. El gobierno lo ha aceptado y la posibilidad de conversar. Entendemos que en el transcurso de estos días inmediatos vamos a tener una respuesta. De igual forma nos hemos reunido con el gobierno local. Con los gobiernos locales hemos hecho un planteamiento de la reducción de la patente del año 2025, la remisión de multas, intereses, recargos, para que se oxigene de alguna manera esta economía que se vio seriamente afectada. Michelle, justamente eso le iba a preguntar, la participación pues de los gobiernos locales, de aquellas autoridades que vimos cómo promovían la paralización, pues ahora les toca levantar a sus comunidades. Sí, lamentablemente la intención legítima o no legítima de esta protesta se vio deslegitimizada cuando se convirtió en política. Es un tema que ya lo toparemos en su momento. Hoy estamos hablando de una reactivación de esta provincia, de este geoparque mundial, de esta provincia pluricultural, multiétnica. Y algo muy importante, yo quiero hacerlo a través de FM Mundo, a través de los medios de comunicación social, que el Ecuador se solidarice con la provincia de Imbabura. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Visitando Imbabura. Si tenemos planificado hacer turismo, apostémosle a Imbabura, que tiene todas las condiciones para hacer un turismo estupendo. Es una provincia mágica, es una provincia diversa, pluricultural, multiétnica. Bueno, tenemos una infraestructura hotelera de primer orden, tenemos una infraestructura vial de primer orden, hay todas las condiciones para hacer turismo. ¿Y esto? No se diga de los parajes, del paisaje, así es, lagos, la artesanía, gastronomía. Michelle, los ecuatorianos nos solidaricemos de esta manera. Y esto a propósito de que estamos muy próximos a este feriado, que es uno de los más largos, que es en pocos días. También hacer esta invitación. Se ha hablado de que se va a hacer una campaña. Igual el gobierno ha hablado de promover el turismo hacia la provincia de Imbabura durante este feriado, para que pues, como usted bien lo dice, los ciudadanos pues apoyen de esta forma a la gente de esa provincia que resultó tan afectada. Así es, reitero la invitación, apostémosle al Ecuador, apostémosle en este caso a Imbabura. Tenemos mucho que ofrecer. Hoy Imbabura, Ibarra está de oferta, Otavalo, Cotacacha, Antoñoante, Pimampiro, Urucuquí, todos los cantones de la provincia de Imbabura prestan las condiciones para hacer turismo. Y hacemos la invitación para que nos visite ese turismo nacional, internacional. Los imbabureños somos gente de paz, somos gente que queremos salir adelante como todos los ecuatorianos, buscando ese progreso, ese desarrollo con dignidad. Yo me voy a quedar con eso, con esta invitación calurosa que se está haciendo pues a todos los ciudadanos. Esperemos que el gobierno dé el apoyo necesario, que las autoridades locales también contribuyan a tomar todas las medidas que sean pues necesarias para dinamizar la economía y levantar juntos a la provincia de Imbabura, que resultó tan afectada luego de estos más de 30 días de paro que se dieron, y que lamentablemente pues ustedes fueron el epicentro de este movimiento, de estas paralizaciones. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre, y seguro que los ciudadanos vamos a ir a apoyar a nuestros compatriotas allá en la provincia de Imbabura. Muchas gracias, un abrazo, los esperamos con los brazos abiertos. Disfrutemos de Imbabura, visitemos Imbabura, que es una tierra maravillosa. La invitación queda hecha. Nuevamente gracias a Michel Saúd, director de la Cámara de Comercio de Imbabura, por habernos acompañado en este espacio. Un abrazo, gracias a ustedes. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Supermaxi te invita a la Gran Cava, este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos. Con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales, gastronomía de alto nivel y música en vivo. Ven a la Gran Cava Supermaxi, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Entradas disponibles en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Noticias verificadas con Carolina Basante. Así es, vamos de inmediato con Carolina Basante para ver qué es lo que ha ocurrido durante esta semana en las redes. Mucha desinformación, eso lamentablemente es una constante. Vamos con noticias verificadas. Carito, buenas noches, te escuchamos. Hola amigos, buenas noches. Qué gusto compartir una semana más de noticias verificadas aquí en Notimundo Estelar, porque lo sabemos, la desinformación es un problema. Hay toneladas de desinformación en redes sociales, pero hoy vamos a discutir de las que más se han registrado durante la última semana en Ecuador. Y empecemos con esta portada que registramos desde el 18 de octubre de 2025, en el que se asegura que Carolina Jaramillo renunció como vocera presidencial por supuestamente una falta de coordinación interna. La publicación incluye una portada que simula ser de Teleamazonas. ¿Pero qué sabemos de esto? Que es falso. Carolina Jaramillo confirmó a Lupa Media que no ha renunciado y que mantiene sus funciones. La imagen viral, como decimos, usa indebidamente el logo de Teleamazonas, que no ha publicado ninguna información sobre esta supuesta renuncia, y además tampoco existe ningún registro en Contraloría General del Estado ni comunicaciones presidenciales que respalden esta afirmación. Y en otro contenido también vamos a revisar un video que circula en TikTok, sobre todo, en el que se afirma que el gobierno eliminó el subsidio del gas doméstico, citando como evidencia la resolución de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos del 2 de octubre de 2025. Pero esto también es falso, porque no existe ningún decreto o normativa que haya eliminado el subsidio del gas doméstico. La publicación malinterpreta la resolución de la Agencia de Regulación y Control, que ajusta las tarifas de pago entre Petroecuador y las empresas comercializadoras sin modificar el precio subsidiado de $1.65. En la práctica, la variación de $1.65 a $3.75 responde a costos de transporte y márgenes de distribución, pero no a la eliminación del subsidio. Así que si ha visto esta publicación, despreocúpese, no se preocupe, mejor dicho, porque en realidad se trata de desinformación. Ahora, en otro contenido también, un video publicado en TikTok el 17 de octubre de 2025 afirmaba que ese día se presentó una alerta de coche bomba en el Quicentro Sur, aquí en la ciudad capital. En las imágenes se observan personas afuera del centro comercial acompañadas de policías y personal con letreros verdes. El evento no fue una alerta de coche bomba, sino un simulacro de actuación frente a robos planificado por DKMS en la mañana del 17 de octubre del 2025. Se trataba de un simulacro, de nuevo. No ha habido registros de coche bomba aquí en la ciudad capital, afortunadamente. Y ahora vamos a pasar a otro tema que se ha vuelto ya pan de cada día, y son las estafas digitales. Tiene que tener mucho cuidado con esto, porque ahora un video de TikTok asegura que Multicines de Ecuador, esta cadena
de cines busca empleados a través de la página multiayuda.com. En él, una mujer explica el paso a paso de cómo postular en el supuesto portal laboral. Pero Multicines confirmó a Lupa Media que esa página no pertenece a la empresa ni tampoco gestiona procesos de contratación. Los portales oficiales incluyen siempre la palabra Multicines en su dirección y solamente ahí se hacen los anuncios de oferta de empleo en esta cadena empresarial. Así que si usted ha visto o está buscando empleo o alguien relacionado y ha entrado a multiayuda.com, también mucho ojo porque ahí se trata de estafas digitales. Y finalmente vamos a ver este video viral que también seguramente usted lo vio porque se conversó mucho en redes sociales en un video que muestra sapos y ranas cayendo del cielo aparentemente en las calles de Minas Gerais en Brasil. El contenido afirma que se trata de la primera plaga enviada por Dios y una mujer grita en portugués: "Libéranos, faraón, y liberen al pueblo brasileño". Algunas publicaciones señalan que el hecho ocurrió, como les decíamos, en Minas Gerais, pero también en Maranhão. El video presenta características de contenido generado con inteligencia artificial. Lupa Media hizo también un análisis con herramientas de detección que arrojaron probabilidades entre el 48 y el 58% de manipulación digital. Además, no existen reportes oficiales de autoridades brasileñas sobre una plaga masiva de sapos en 2025. Los anfibios no caen naturalmente del cielo y el contenido circula en contextos humorísticos en medios brasileños. Si es verdad que ha habido reportes de plagas de sapos, pero no de sapos que han caído del cielo en Brasil, y eso es lo que muestra la evidencia oficial. Así que, si usted vio este video en redes sociales, podemos divertirnos porque fue bastante llamativo, pero se trata de desinformación, ya lo sabe. Tengamos muchísimo cuidado con lo que vemos porque la mayor parte del contenido que circula en redes sociales es potencialmente desinformación y tenemos que estar todos alerta para no seguirla amplificando. Conmigo hasta aquí las noticias verificadas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Carolina, por contarnos un poco lo que ocurre en las redes sociales en Noticias Verificadas. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. La información del mundo. De inmediato nos conectamos con la sala de redacción y Esteban Sistema, que nos tiene los detalles. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Todos ellos quedaron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, también conocida como lista Clinton, con lo que sus activos y propiedades en Estados Unidos fueron bloqueados y tienen prohibido hacer transacciones con ellos. Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se disparó a su nivel más alto en décadas, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado y acusó al mandatario colombiano de permitir la expansión de los cárteles de la droga. Y la reacción de Gustavo Petro tampoco se hizo esperar. A través de sus redes sociales manifestó: luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficiencia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína, escribió Petro a través de su cuenta de X, en medio de la escalada de tensiones entre Colombia y Estados Unidos por la lucha antidrogas. Y hace pocos minutos, en un evento público, emitió las siguientes declaraciones. Nosotros no nos arrodillamos, no vamos a dar un paso atrás. Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas. Ese tipo de actitudes no son más sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo. En otras noticias, el Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota de Estados Unidos en el Mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra supuestas narcolanchas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que el operativo apunta a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. Según detalló, el despliegue reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio
territorio estadounidense. Y es que el anuncio ocurrió luego de un ataque a una embarcación que aparentemente transportaba droga en el Caribe, y por esta ofensiva fallecieron 6 personas. Seguimos en Colombia porque el presidente Gustavo Petro presentó a través del ministro de Justicia un proyecto para convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna en reemplazo de la vigente desde de 1991. En Notimundo a la Carta, el analista político Carlos Andrés Arias advirtió que la iniciativa representa un riesgo para la estabilidad institucional y democrática de Colombia, pues carece de un respaldo político amplio. Establecer una nueva Asamblea Nacional Constituyente, como entre comillas se hizo en 1991, tiene varias explicaciones y todas están asociadas y abocadas al desespero por la falta de gestión institucional que tiene Gustavo Petro por no haber logrado cumplir su promesa de campaña alrededor del cambio, y por el contrario, aumentar y acrecentar los niveles de corrupción, el número de asesinatos de defensores de derechos humanos, una muy mala gestión y rescatable en algunos aspectos en otros temas de la agenda política. Básicamente, la Asamblea Nacional Constituyente, para cerrar y entrar en una discusión o conversación con usted, básicamente es un globo. Es un globo que le permite a Gustavo Petro avivar y calentar la campaña electoral, especialmente el inicio de esa campaña en este domingo en una consulta de precandidatos de la izquierda. Y 2, tender una cortina de humo con problemas absolutamente graves como la relación binacional alrededor de la disputa megalómana entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro. Y la Cancillería de Colombia informó que después de meses de diálogo con Venezuela fueron liberados por lo menos 17 colombianos que estaban presos en cárceles de ese país acusados de varios delitos. El pasado 12 de octubre, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Yacir, adelantó que el gobierno había comenzado gestiones para atender la crisis humanitaria de al menos 40 ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela. Y finalizamos con la información de Argentina, porque los argentinos acudirán a las urnas este domingo 26 de octubre en el marco de unas cruciales elecciones legislativas marcadas por una paralización de la economía, inestabilidad política y tensiones sociales. En los comicios, el presidente Javier Milei se someterá a su primer gran test electoral de alcance nacional con 2 puntos de su gestión en materia económica: la desaceleración de la inflación, que pasó de un pico del 289.4% interanual en abril del 2024 al 31.8% en septiembre pasado, y la recuperación del equilibrio en las cuentas públicas. La política de reestructuración estatal de Milei desembocó en su veto a varias leyes votadas por el Congreso que le obligaban a aumentar los recursos públicos para sectores afectados como los jubilados, la educación universitaria, las personas con discapacidad o la salud pediátrica. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por traernos lo más destacado de la información internacional. Una buena noche para ti también. Y estaremos pendientes de lo que ocurre en Argentina, también a propósito de la tensión entre Colombia y Estados Unidos durante este fin de semana. Horas cruciales también para Argentina. Esté atento a nuestras redes sociales con la información siempre confirmada, siempre contrastada de FM Mundo y Notimundo. Que tengan una muy buena noche. Hasta el lunes. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Operativa 29 de octubre. Sociedad Funeraria Nacional, contigo, ahora y en la hora. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia,
30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad con el auspicio de